¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos aquí en Vince Televisión a su espacio, a Bómbiala, donde como siempre vamos a poner de relevancia, pues darle voz a aquellos equipos que no suelen tener voz en ninguna de las televisiones y que nosotros aquí, como digo, os le vamos a dar un poquito de, bueno, pues de repercusión también, ¿no? Y vamos a hablar de esas categorías, como digo, de las que no habla prácticamente nadie, empezando por la tercera división, que ya sabemos que todavía es categoría nacional, pero en la que solamente juegan equipos asturianos, y desde ahí pues iremos bajando, como digo, en todas las categorías regionales del fútbol modesto del Principado de Asturias, donde ha habido resultados importantes. Vamos a ir, como digo, desgranando poco a poco, empezando por la categoría más alta, por esa tercera división. Así que vamos a ir viendo, como digo, esos marcadores que se han dado este fin de semana en esa categoría. Ahí los tienen en pantalla. Ceares 2, Avilés Stadium 1, Llanera 5, Luarca 1, Proviano 3, Llanes 2, Lealtad 1, Caudal 0, Gijón Industrial 0, Lentregu 2, Lenense 3, Barcia 1, Urraca 2, Titánico 1, Tuilla 2, Colunga 2 y Sporting Atlético 5, Condal de Noreña 1. Con estos resultados, el líder sigue siendo el Llanera. Tiene poca diferencia todavía con el Sporting Atlético, que le persigue ahí, como digo. Parece que se están quedando los dos solos arriba del todo. 46 puntos Unión Deportiva Llanera, 45 Sporting Atlético, 36 para Lealtad, que es el tercero, y ya le saca 10 puntos el líder. 35 para el Ceares, 33 el Entregu, que vuelve a coger esa plaza de playoff en favor del Club Deportivo Tuilla, que se queda ahí a las puertas con 32 puntos. 28 para el Proviano, 26 para el Caudal, que pierde un poquito el paso. Urraca y Colunga 24, 23 Lenense, 20 para el Stadium, 19 Titánico y Condal, 17 el Luarca, y en descenso no sale de ahí el Llanes con 16, tampoco lo hace el Gijón Industrial con 15 y mucho menos el Barcia, que tiene 6 puntitos y que se hunde en la parte baja de la tabla clasificatoria. Vamos a ver imágenes de partidos. Tenemos 3 partidos a los que hemos acudido para rescatar algunas de las imágenes de, bueno, una jornada prolija en goles, ¿no? En muchos de los partidos que van a ver todos ustedes, como digo, con esos encuentros. Ahí vemos el primero. Se trata de esa victoria del Urraca ante el Real Titánico de La Viana. Comenzaba el partido y a los pocos segundos de comenzar el partido, ese pase, y al final acaba marcando Bruno Cue, que acaba marcando, como digo, ese solitario gol del Urraca, ese primer tanto del Urraca en este partido que acabó 2-1. El Titánico de La Viana, que empataba. Ahí tienen, como digo, el empate del conjunto de La Viana después de esa buena jugada. Y aquí llegaría en esa falta botada por Arturín Batalla, como acaba marcando el Urraca el 2-1 definitivo. Y aquí llegarían el partido de Santa Catalina, un proviano que se vuelve a hacer fuerte en Santa Catalina y además se le caen los goles de los bolsillos, como nunca lo había hecho. Yo creo que el proviano, con lo que le cuesta hacer gol, tuvo que ser una auténtica fiesta al marcar 3. El Llanes también marcó 2. Ahí llegaba el empate del conjunto de Llanisco. Buen recorte de Paulín Prieto, que sigue dando guerra y que seguía poniendo ese gol para el compañero del Club Deportivo Llanes. Aquí llegaría el 2-1 en este partido y el auténtico golazo de la jornada en Santa Catalina fue este 3-1. Juanín Menéndez, muchísima calidad en la zurda. Ahí lo tienen, patapum y a la escuadra. El gol de falta directa, como digo, de Juan Menéndez, que hacía el 3-1. No era definitivo todavía el 3-1, porque todavía el Llanes le metería picante al partido con ese gol. Se libraría ahí de su par y marcaría por bajo a Alifal, como digo, para marcar el 3-2, que al final, en la postre, sí que fue definitivo ese 3-2. Y aquí la goleada del Sporting Atlético, el primer tanto, como digo, del conjunto rojiblanco, que ganaría por un total de 5-1 al Condal de Noreña, que venía en buena racha, pero que no la pudo sujetar aquí en la Escuela de Fútbol de Mario. Aquí llegaría el 2-0 en esa conducción, como digo, desde la banda izquierda, balón hacia el interior del área, y ahí veía el desmarque y el posterior gol, como digo, del Sporting Atlético. Aquí llegaría el solitario tanto del Condal, metía un poquito de picante en el partido con ese 2-1. Vemos ahí la falta botada repetida, que supuso el 2-1, y como digo, pues se metía el Condal en el partido, pero después de este error del conjunto condalista, pues se plantearía solo y marcaría el tercero, el Sporting Atlético, en este partido para, pues prácticamente poner casi el broche al partido, porque después de ahí ya fue un poquito más cuesta abajo para
los rojiblancos el partido. Aquí llegaría el cuarto, 4-1 en el encuentro, como digo, en la Escuela de Fútbol de Mareo, después de ese remate de cabeza, segundo palo, poniendo la pelota desde el primero y el balón ahí que acaba marcando el Sporting Atlético. Y todavía marcaría otro más, por mediación de Acerete, y ahí llegaría, como digo, el quinto y definitivo tanto del conjunto rojiblanco, después de que metiera la cabeza ahí el delantero del conjunto del Sporting Atlético, que cerraba una goleada, una manita al Condal de Noreña, 5-1 para ponerse o para seguir en modo perseguidor de la Unión Deportiva de Llanera. Y vamos a ir bajando escalones y vamos a ir contándoles también lo que aconteció en el fútbol regional, en el Principado de Asturias, en las competiciones que organiza la Federación Asturiana de Asturias, la Federación Asturiana de Fútbol, no Asturiana de Asturias, sino Asturiana de Fútbol, como digo, en esas categorías, comenzando por Primera de Asturfútbol, donde sigue mandando el San Martín. Impresionante, lo del San Martín ya, se nos acaban los calificativos. Volvió a ganar, esta vez en el Berrón, 0-2, ahí lo tienen. Muros 1, Siero 0, Berrón 0, San Martín 2. Llarenes 0, Roces 0. Candás 1, Astur 2. Mosconia 3, La Fresneda 1. Vallovín 3, Andés 1. Coyoto 0, Universidad de Oviedo 1. Sporting C 4. Comercial 0, Asturias de Blimea 1, Navarro 2 y Lugones 2, Valdesoto 2. Líder sigue siendo el San Martín, ¿quién si no? Después de 12 victorias consecutivas. De los de Jubel Sánchez, 48 puntazos para el San Martín, no pierde desde octubre sin perder el San Martín. El Sporting C tiene 44 puntos, con 40 viene el Astur, con 36 el Mosconia, con 36 también el Roces, 34 para Navarro y Muros, 32 para Llaranes y Vallovín, 31 para el Andés. Vamos a ver la segunda parte de la tabla, con 29 viene el Universidad de Oviedo, 28 para Siero y Comercial, 25 Valdesoto, 21 Berrón, 20 La Fresneda y el Lío, 16 Atlético Lugones, de momento sacando la cabecita del descenso, en el que mete Asturias de Blimea con 15, Candás con 14 y Sociedad Deportiva Coyoto, que cierra la jornada también en descenso, al igual que viene haciendo algunos partidos atrás, algunas jornadas atrás el conjunto de Coyoto. Bajamos un escalón más y nos vamos a la segunda, Asturfútbol. Ahí tienen los resultados y aquí, en este grupo, se enfrentaban el primero contra el segundo, ahí lo tienen. Turón 2, San Claudio 1, acabó ese partido, es más líder el Turón, que no pierde partido. Rosal 0, Pumarín 1, Ribadesella 5, Orgüero 0, Magdalena Morcín 2, Ribadedeva 2, Juvencia de Trubia 4, Quintueles 3, Nalón 3, Santa Marina 1, Langreo B 0, Europa de Nava 1, Lealtad B 3, La Majoya 0 y Grujuan 2, San Jorge de Nueva Llanes 0. Líder, como digo, es el Turón, que es más líder todavía después de vencer al San Claudio, 48 puntos para el San Claudio, 56 para el Turón, 38, tercero en discordia Nalón y Europa de Nava con 38, con 35 Grujuan, todos ellos en playoff de ascenso. 34 Magdalena Morcín, que sale del playoff de ascenso momentáneamente, 33 Juvencia de Trubia, 30 San Jorge, 28 Ribadesella, 27 Langreo B, 25 Pumarín, 24 Ribadedeva, 20 Quintueles, 15 La Manjoya y Rosal, y en descenso todavía, a pesar de su victoria, Lealtad B con 13, Arguero con 11, cierra la tabla Santa Marina de Mieres con 8 puntitos. Y en el otro grupo, noticia, primera derrota del Puerto Vega, de Javi Prendes, caía esta semana el conjunto de Javi Prendes, y no ante cualquier rival, ante el colista, ante el último de la categoría, el Manuel Rubio, y además de manera clara y contundente, 3-0, ahí lo tienen. Atlético de la Camocha 2, Siderúrgico 1, Hispano 3, Codema 0, Narcea 3, Gozón 1, Navia 2, Tineo 0, Triple A 4, Barcia B 0, Podes 1, Salas 1, Fabril 1, Condalvé 1, Treviense 4, Bosco 2 y ese Manuel Rubio 3, colista de la categoría y que venció al líder, al Puerto Vega, que todavía no había perdido partido esta jornada. Una vuelta entera sin perder partido, como digo, el Puerto Vega, que mordió el polvo en Gijón. Vamos a ver pues la clasificación, ahí la tienen, sigue siendo líder, tenía como de ventaja el Puerto Vega, 47 puntos, 41 el Hispano, 40 Fabril, 37 Navia, 35 Atlético de la Camocha, completan el playoff de ascenso. Luego viene el Narcea con 33, Tineo con 30, Siderúrgico 28, Condal y Barcia B, los dos Bs, con 26 puntos, con 25 el Podes, con 24 el Salas, 23 para el Triple de Gijón, 21 para Treviense, 17 Gozón, 15 en descenso y el Codema, Manuel Rubio con 14, pese a su victoria no sale de ahí, y con 12 cierra la tabla ahora mismo el Bosco, que está en caída libre y que se está metiendo, como digo, en un problema, como digo, el conjunto avilesino del Grupo Deportivo Bosco.
Y vamos a cerrar, como digo, con los últimos de los últimos, los más humildes, los que nadie habla de ellos. Nosotros aquí, como digo, les hemos preparado estas plantillas para que se mantengan informados también, ¿eh? Aquí también cayó el líder, y no lo había hecho tampoco. El Cánicas cayó, y no se deja el liderato porque tenía una cómoda ventaja, pero la Unión Astur le ganó 1-0. Estudiantes de Somio 3, Radio Gijones 0. Escuela de Fútbol Viesques 0. Escuela de Fútbol Gin 9. Montevil 5, Atlantis de Gijón 0. Deportiva Piloñesa 1, Fortuna de Villamayor 1. Ojo al derbi, de Piloña. Aboño 2, Gijón Perchera 1, Asunción 2, Atlético de la Camocha B 1 y el Unión Astur 1, Cánicas 0, que ya lo he nombrado antes. Descansó el Arenas del Sella de Arriondas. Líder aquí sigue siendo el Cánicas a pesar de su primera derrota, 46 puntos, 39 para los Estudiantes, 37 Unión Astur, 33 para la Pilo, 29 para la Asunción y fuera del playoff se encuentran de momento Camocha B con 26 puntos y Rayo Gijonés con 25, más lejos ya la Escuela de Fútbol Gin que tiene 23. Pasamos al grupo 2, aquí también hubo sorpresa, también cayó el líder de la categoría, porque aquí en esta clasificación que van a ver a continuación ven cómo sigue el Coyoto B todavía de líder, pero le ganó el Versalles 3-2. En el caso del Coyoto B no es la primera derrota, es la segunda. Miranda 1, Celtic de Puerto 2, Guillena Fuerza 18, Grisú 0, San Juan de la Carisa 2, Centro Asturiano 1, Versalles 3, Coyoto B 2, Salesianos Masabeu 1, La Corredoria 8, San Ignacio, Colegio San Ignacio 1, Oviedo City 2 y Los Campos 4, Raíces 2. Descansó el Atlético de la Florida. ¿Líder sigue siendo el Coyoto B? Sí, porque tenía una renta importante, como digo, 41 puntos. 38 la Corredoria, 38 también para el Versalles, que se coloca ahí tercero. Y en la Fuerza 34 y Los Campos 31. Todos ellos en playoff. 27 fuera de playoff, San Juan de la Carisa y Colegio San Ignacio. Más lejos ya el Celtic de Puerto con 25 puntos. Grupo tercero, aquí el que lo gana todo es el Independiente de Lieres, a excepción de un partido que empató, el de la jornada pasada, primer empate de los de Lieres. 7-3 vencieron al Atlético Lugones B. Siguientes resultados, Atlético Sierra 0, Ladangreo 7, Lentregu B 2, Colegio Riaño 1, Sariegu 2, Campomanes 0, Riosa 3, Iberia Bimenes 2, Llanera B 4, Ujo 0 y Europa B 1, Siero B 2. Aquí como son pares, pues no descansa nadie. Independiente de Lieres, líder, 43 puntos, mucha ventaja sobre el segundo, Siero B, 29, Lada Langreo, 28, Sariego, 27, Campomanes, 25, y fuera de playoff y también con 25 se encuentra el Llanera B, que como digo, está ahora mismo sexto. Más lejos ya Riosa y el Entregu B con 22, ya con pocas opciones el Colegio Riaño con 18. Y vamos al último grupo donde se dieron los siguientes resultados, Racing de Pravia 4, Castros 0, Vegadeo 1, Avilés B 1, Marino de Cudillero 5, La Caridad 0, Pillarno 2, Cornellana 0, La Espina 0, Boal 2, Puerto Vega B 1, Hispano B 5 y Llaranes B 0, Praviano B 4, descansó el Real Tapia de mi buen amigo José Manuel. En el grupo cuarto, aquí el líder sigue siendo el Racing de Pravia, 42 puntos, Boal el segundo con 41, le sigue de cerca, Praviano B y Vegadeo tienen 36 con 34 el Avilés B y fuera del playoff y con pocas posibilidades se encuentra el Hispano B y el Real Tapia 28 y 29, o 29 y 28 puntos respectivamente para los de Castrillón y para los de Tapia. Y con esto cerramos el repaso a lo que fue toda la jornada desde tercera división hasta tercera de Astur Fútbol. Y ahora, como yo ya hablé bastante, pues se va a sentar aquí conmigo uno de los pocos protagonistas que nos van quedando. Como digo, ya han pasado prácticamente todos, tan solo nos quedaba Sporting Atlético, Caudal Deportivo de Mieres y Club Deportivo Llanes, y los tres van a ir pasando por aquí, en este orden que les acabo de nombrar, porque esta semana nos acompañará Aitor Zulaika, el entrenador del Sporting Atlético. Así que con él, a vuelta de pausa, volvemos. No se lo pierdan, no cambien, no se vayan a otro sitio, porque les persigo, ya lo saben. Tu empresa cambia, crece, emprende nuevos proyectos y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil, aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. Autoclub Avilés, 24 horas, 365 días. Todo para tu automóvil. Especialistas en chapa, mecánica, electricidad y seguros. Servicio Autoclub Socios. Taller colaborador con Mafre, Berti y Línea Directa.
Pre-ITV, descuentos especiales en piezas y recambios. Autoclub Avilés, Avenida de Lugo 135. Experiencia desde 1984. Sidrería Parrilla El Blimal, en Panizales, número 20. Ven a disfrutar de nuestra variada carta tradicional, especialistas en carnes a la parrilla, con merendero y parque infantil para los más pequeños. Abierto de 12:30 de la mañana a cierre, los martes cerrado por descanso excepto los festivos y vísperas. Consulte nuestros precios llamando al teléfono 985 50 63 22. ¡Te esperamos! En nuestro paraíso verde, encontrarás todo lo que necesitas para hacer florecer tu jardín y tus sueños. Todo el material para tu jardín está en Jardinería El Parque. Explora nuestra amplia selección de macetas, herramientas para tu jardín y fertilizantes para cuidar tus plantas como un profesional. Contamos también con una amplia variedad de piensos para tu mascota. Jardinería El Parque. Visítanos en Avenida Galicia, Muros del Nalón. Te esperamos. En Astarte, Avilés, estamos celebrando 30 años de experiencia en el mundo de la informática. Ofrecemos una amplia gama de productos informáticos y consumibles de alta calidad. Pero eso no es todo. También somos expertos en reparaciones de equipos informáticos. Confía en nuestro equipo de profesionales para devolver la vida a tus dispositivos. Y aquí va lo mejor. En Astarte, nos preocupamos por el medio ambiente. Antes de comprar un equipo nuevo, tráenos el antiguo. Podríamos darle una segunda vida y contribuir al cuidado del planeta. Te esperamos en González Abarca 23, Avilés, o visita nuestra web. Cerca de ti, en 33 400 de Avilés. Probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33 400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. Naza Ruiz, Salón Unisex. En calle Covadonga número 13, Lugo de Llanera. Ofrecemos una amplia gama de servicios de cabello y depilación facial, incluyendo los mejores productos del sector. Abrimos de martes a sábado. Consulta tu reserva llamando al teléfono 684 64 83 22. Síguenos en nuestras redes sociales. Presume de la mejor peluquería en el corazón de Asturias. Clínica Dental Naves. Somos especialistas en todo tipo de tratamiento dental para niños y adultos. Odontología en general, implantes, prótesis dentales, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, blanqueamientos. Nos puedes encontrar en calle Adelantado de la Florida 1, Oviedo, o en el teléfono 984 18 98 57. Clínica Dental Naves, a la vanguardia de la odontología. Que si necesita, el sitio que te escapa. Vale, los lunes a las 9:30, mismo con Sport. ¿Dónde se puede hacer la participación del coche?
Bueno, pues lo prometido es deuda, ¿eh? Les dije que regresábamos con protagonista, que nos quedaban pocos ya por ir pasando por aquí, por el plato, como digo, pocos de tercera división, de esta categoría, de tercera Real Federación, en este grupo de los asturianos, y hoy tenemos al míster del Sporting Atlético, Aitor Zulaika. Bienvenido, bien hallado, buenas noches, amigo. Gracias, igualmente, un placer y para lo que queráis contar conmigo. Bueno, lucha cerrada, la que mantenéis ahí en la parte alta de la tabla con la Unión Deportiva Llanera. Hubo sus vaivenes, ¿no? Sus dimes y diretes entre unos y otros. También estaba por ahí el Lealtad, pero parece que ya se van cayendo todos y que, bueno, parece ser una lucha cerrada de aquí al final del campeonato. No sé cómo lo ves, Aitor. Bueno, se puede decir que yo creo que me imagino que la mayoría de los aficionados se están fijando solamente para lograr el campeonato, esa lucha que existe entre el Sporting Atlético y Llanera, pero bueno, hace un par de semanas se sumaron a esa pelea también Ceares, Lealtad y algún otro equipo también, y bueno, por los últimos dos resultados ahora parece ser que se han descolgado, pero mira, esto yo, como digo yo, esto es más largo que la Semana Santa, faltan 15 jornadas, que es larguísimo, y seguro que lo que aparentemente es entre dos, pues igual se aproxima algún otro más por detrás también, y tenemos que estar muy atentos a Llanera, a los que vienen por detrás, pero bueno, sobre todo fijándonos nosotros como filial que somos en nosotros mismos y en ir haciendo las cosas que debemos de hacer, no solo el fin de semana, sino de lunes a sábado también, ¿no? ¿Te parece el rival más completo, más peligroso, más, no sé si decir en forma, ¿no? Un poco adaptándose también a lo que pide esta categoría, ¿no? Una categoría que, no sé, el fútbol va evolucionando. Aitor, tú estás más de ello que nosotros, pero cada vez parece un poco más físico y el Llanera tiene ese punto físico, ¿no? También. Sí, a ver, es verdad que ahora mismo yo de lo que he visto, quizás junto con Lealtad y algún otro equipo más, es el equipo que más me ha gustado, ¿no? Yo creo que, como soy nuevo en Asturias, la dirección deportiva nos montó un partido amistoso ya en verano contra el Llanera, allí en Llanera, para que fuésemos acostumbrando un poco a los rivales y a los campos al que nos hemos enfrentar, y ya dije, ¿no? Cuando nada más verles calentar, ¿no? Cuando iban a salir a calentar, mejor dicho, ostras, vaya hombres y jugadores que se ven saliendo aquí, ¿no? Es verdad, pues que tiene un poderío físico y técnico, diría las dos cosas, enorme el Llanera, con gente, vamos a decir, física de raza negra, que en el mundo, como dicen muchos, el fútbol va hacia la NBA, ¿no? Hacia la NBA, y en ese sentido el Llanera también, ¿no? Creo que tiene 6 jugadores de color de raza negra en la alineación, o 5 o 6, que le dan un físico potente, pero no exento de calidad. De hecho, en aquel partido que jugamos en verano ahí en Llanera, los que más daño nos hicieron en la segunda parte fueron Viti, René y compañía. Cuando salieron en la segunda parte, bajaron la gallina abajo, empezaron a tocarla por abajo, ¿no? Entonces, yo creo que es un equipo muy, muy completo en cuanto a lo físico y en cuanto a lo técnico. A día de hoy el rival más completo, pero quién sabe, porque el día pasado también, por ejemplo, tuve la suerte de ver en directo un Lealtad Caudal que me pareció un partido muy bueno para lo que es la tercera división y dos equipos muy completos, la verdad. Aitor, hablabas un poquitín eso, ¿no? De tu recién estrenada, ¿no? En los banquillos del Principado de Asturias. Cuéntanos un poquito cómo lo viste cuando aterrizaste, cómo se gestó un poco el coger la banqueta del Sporting Atlético, ¿no? No exento también de esa responsabilidad, ¿no? Por qué no decirlo, de intentar dar el salto de categoría para acercar un poco más el filial al primer equipo. ¿Y cómo fue tu aterrizaje aquí en Asturias viendo un poco esos equipos de la categoría? Bueno, antes de lo que fue el aterrizaje estuvo cómo se fragó un poco el fichaje mío por el Sporting Atlético, ¿no? Yo creo que la dirección, bueno, por lo menos tanto Óscar Garro como Pedrín, Iñaki Tejada, a mí me conocían de mi época de cuando estuve en Zubieta, en la Real Sociedad B, en la Real Sociedad C, como coordinador
la etapa 2 de la Real Sociedad, también me conocían como rival en el Real Unión, cuando nos enfrentamos al Racing de Santander, al Alavés, etcétera, etcétera, me conocían y sabían de mis conocimientos en el fútbol base también, y yo creo que la idea de ellos era un poco que, bueno, la forma de trabajar que teníamos, o que yo conocía por lo menos en Zubieta, trasladar un poco a Mareo, ¿no? Sin menospreciar para nada todo lo que se estaba haciendo en Mareo o en el Sporting Atlético antes, mejor dicho, pero bueno, sí intentando cambiar algo y sí intentando plasmar en el Sporting Atlético algo que les gustaba, y para ello fue, yo creo que mi fichaje fue fruto de ello, ¿no? Del conocimiento que tenían de Aitor Zulaika como entrenador, de Aitor Zulaika como formador en el fútbol base de la Real Sociedad, y una vez que se hizo, pues bueno, yo creo que el aterrizaje fue bastante fácil por varias cuestiones, ¿no? Pues en el ámbito deportivo, porque me encontré en el club gente, y cuando voy allá por el pueblo por Azpeitia siempre les digo, ¿qué tal Aitor en Gijón? ¿Qué tal? ¿No? Y siempre les digo, mira, lo primero, yo creo que cuando en su trabajo valora lo que es el trabajo, y es evidente que el fútbol a nosotros nos encanta, es nuestra pasión, luego son las condiciones laborales, ¿no? Que a pesar de que estamos en primer equipo, está en segunda división y tal, pues son aceptables las condiciones laborales. Y lo tercero es los amigos o el entorno que tengas, las personas que tienes en el entorno, ¿no? Y yo la verdad es que con este último punto estoy muy contento. He tenido relación con la dirección, he tenido relación con gente de México, he tenido relación con gente de primer equipo, con los del tercer equipo Sporting C, con los del juvenil. En verano estuvimos mucho tiempo trabajando juntos el Sporting Atlético y el Sporting C, porque el Sporting C era una nueva formación, faltaba gente, estuvimos casi 2 meses juntos, con todo lo que supone ello, ¿no? 2 primeros entrenadores, 2 segundos entrenadores, 2 preparadores físicos, 2 entrenadores de porteros, y yo creo que hicimos una buena labor conjunta, en buena armonía, y yo creo que eso para uno que viene de fuera es muy importante, ¿no? Que se encuentre, como aquí decís, ¿no? buenos paisanos de Asturias que me ayudaron en el aterrizaje, y la verdad es que estoy muy contento en ese aspecto, aparte que yo creo que los asturianos y los vascos tenemos muchas cosas en común, ¿no? Aparte de vamos a decir, de la comida y de la bebida y de la forma de ser y de incluso el tono de hablar y todo, ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas en común, somos gente del norte, somos gente que está muy relacionada con el mar Cantábrico, y yo creo que tenemos muchas cosas en común que a mí personalmente me ha servido para que mi aterrizaje fuera fácil, adecuado, y que yo me sintiera a gusto, la verdad. Manera de trabajar de Aitor Zulaika. Hablábamos antes un poco, ¿no?, de lo que es esa compenetración que tienes que tener con el primer equipo, con el tercer equipo, porque también está ahí el Sporting C, que está una categoría por debajo vuestra, también intentando perseguir al San Martín de Sotrondio, que es harina de otro costal. Pero cuéntanos un poco cómo es la labor también de Aitor Zulaika, porque en el día a día también tienes que estar en compenetración un poco con Miguel Ángel Ramírez en el primer equipo, con la gente del primer equipo, y también un poco con el Sporting C, ¿no?, para equilibrar un poco, imagino, las fuerzas de unos y de otros. Sí, llevas razón, incluso con el División de Honor Juvenil, ¿no? Sobre todo esos equipos, el primer equipo, el Sporting C y el División de Honor Juvenil y el Sporting Atlético son la etapa en la que más cerca nos toca ahora mismo, e intentamos coordinarnos. Yo, el primer punto que suelo tener en cuenta, sobre todo cuando estás en el filial, con respecto al primer equipo, es no molestar, ¿no? No molestar. Si te piden ayuda, ofrecerte a ayudar, si te piden reflexión o ideas, ayudar en ello, pero lo primero es no molestar, ¿no? Una vez dicho, el primer equipo es el primer equipo, como quien dice, ahí no tenemos o poco tenemos yo creo que nuestras ideas, nuestras reflexiones, los tienen en cuenta,
pero no somos nadie para entrar en el primer equipo, ¿no? Ya hay dirección deportiva del primer equipo, hay entre el cuerpo técnico del primer equipo, con el que mantengo una relación muy cercana, ya incluso las oficinas las tenemos al lado, incluso el segundo entrenador del primer equipo es vasco como yo, tenemos muchas cosas en común. Los viernes que podemos vamos a tomar una hamburguesita, una ensaladita por ahí para liberarnos y hablar de otras cosas también. Miguel Ángel Ramírez es una persona muy cercana a todo el mundo también y eso hace que la relación sea fluida, pero en la toma de decisiones, lo que te digo, no molestar y ayudar en todo lo que se pueda y siempre abrir las puertas. Todo lo que necesiten del Sporting Atlético es para ellos, lo primero del club es el primer equipo, eso yo lo he vivido, lo he mamado en la Real Sociedad también y eso ya sé lo que supone eso. Y bueno, luego la coordinación con el Sporting C y el División de Honor es del día a día, ¿no? Compartimos el vestuario también, incluso los lunes, por ejemplo, entrenamos juntos el Sporting C y Sporting Atlético, con lo que ello facilita muchísimo las relaciones. Tengo la costumbre de hablar todos los jueves, luego aparte, tanto con Iñaki Tejada, que es un poco el coordinador, de qué jugadores suben, quiénes bajan, o quiénes progresan, quiénes desprogresan, y la costumbre de hablar con Samu Baños todos los jueves para anticiparnos un poco lo que viene para el fin de semana que viene, y intento también hablar con Isma y con Marcos de cara al fin de semana lo que puede pasar, ¿no? Ya que tenemos jugadores que tienen ficha del División de Honor o que tienen ficha del Sporting C en la habitual funcionamiento en el día a día con nosotros, ¿no? Jugadores que en régimen en el Sporting Atlético, pero con ficha en el C o en el División de Honor, y yo creo que esa fluidez a la hora de hablar y a la hora de comentar las cosas pues nos ayuda, y yo creo que el día a día la verdad es que no tenemos ni una queja para el funcionamiento que estamos teniendo. ¿Cómo es Aitor Zulaika como entrenador? ¿Qué idea de fútbol te gusta? No sé si te intentarás, supongo, ¿no? Como la mayor parte de los entrenadores, adaptarte un poco a las plantillas que te vayas encontrando. Pero bueno, si hay una plantilla que tú puedas manejar un poquito, supongo que tendrás también una idea de juego pues para unos automatismos que sean propios de la idea tuya de entrenador, tanto para atacar como para defender. ¿Qué es lo que le gusta a Aitor Zulaika? Sí, a ver, es verdad lo que dices tú, ¿no? Que un entrenador siempre se tiene que amoldar un poco a los jugadores, primero a los jugadores que tiene, y no se tiene que pegar ni un tiro en su propio pie para que no se crucen las ideas y los jugadores, ¿no? Eso es evidente. Luego, como yo cuando supe que venía un filial que estaba en tercera ref, y aparte porque me gusta, y creo, más que porque me gusta, creo que es la fórmula más idónea para sacar más puntos en 38 jornadas, en este caso 34 jornadas, es la de ser sobre todo proactivo, ¿no? La de cuando no tienes el balón ir a por ella, y cuando tienes el balón no depender de ella e intentar a base de un juego combinativo llegar a la portería contraria, ¿no? Yo eso creo que es un poco en dos palabras el resumen, ¿no? De la de ser un equipo proactivo, que quiere el balón, si no la quiere que va a por ella a robar, y si la tiene intenta a base de un juego combinativo llegar a la portería rival. Pero tampoco somos de cerrarnos en una idea, y me explico, a ver, en tercera ref, como sabía, porque allí pasa lo mismo en el País Vasco, y yo también vengo de haber estado 7 años entrenando en un equipo de tercera división de allí, como es el Lagununac de mi pueblo, que mira, ahora que cuando he pasado por el campo de Real Avilés me he acordado de aquella eliminatoria en el que tiramos creo que 24 penaltis en una eliminatoria de ascenso a segunda B, ¿no? Yo estaba entonces como aficionado y tal. Con esto quería decir que conozco yo esta categoría, los rivales, a qué se juega, los campos, porque no es lo mismo un campo de 95 por 50 que un campo 105 por 65, ¿no? A eso también te tienes que amoldar, y por eso no estamos cerrados a tener siempre el mismo estilo de juego y no cambiar nada y venga, sigue y sigue, no. Yo creo que tenemos manga ancha, o por lo menos la mente abierta para también tener algunas ideas alternativas a ese juego combinativo y optar al juego directo
o a las transiciones en vez de al juego combinativo también, ¿no? No estamos cerrados, yo creo que aparte en la formación de los jugadores, que los jugadores sientan que se están enriqueciendo en todos los estilos de juego, yo creo que es lo adecuado, a pesar de que tengas una línea de trabajo, a pesar de que tengas una línea de juego, luego enriquecerte por lo que te ofrece la categoría, los rivales y los campos, es muy bueno de cara al futuro, porque en el futuro los jugadores que hoy en día están en el Sporting Atlético, bien estén en el Sporting Primer Equipo o bien estén en el fútbol profesional, seguro que se encuentran con diferentes estilos de juego, con diferentes entrenadores con diferentes estilos de juego, diferentes campos, y mira, cuanto más ricos y con más riqueza lleguen, pues mejor para ellos lo primero y para nosotros, que les estaremos dando una buena formación, evidentemente. Sí, porque es eso, ¿no? Es lo que acabas de decir ahora mismo. Formación por un lado, pero también un poco la exigencia, ¿no? de estar arriba. Ese equilibrio también son las dos patas de tu banco ahora mismo en la banqueta del conjunto gijonés, ¿no? Por un lado, el estar con todos los futbolistas preparados para si algún momento lo necesita Miguel Ángel Ramírez dar el salto al primer equipo, y por otro lado también esa exigencia que te da ahora mismo el estar en tercera división. En ese sentido, ese equilibrio también lo tienes que hacer. Sí, mira, yo la primera vez cuando me junté con la dirección allá por San Fermín, eso antes, mira, sobre las mesas se pusieron estas dos cuestiones, ¿no? Una es de lunes a sábado, ¿no? De intentar ser mejores de lunes a sábado, es decir, de intentar o de ir a aumentar la carga de trabajo, que incluso el filial entrenase más que el primer equipo, que las cargas de volumen de trabajo y de intensidad fueran altas, porque ahora mismo las diferencias de categorías entre el primer equipo del Sporting y de los Sporting Atléticos de 3 categorías, son muchas categorías, entonces teníamos que mejorar de lunes a sábado para que los jugadores somasen lo menos posible el cambio de esas 3 categorías de ascenso, ¿no? Y mirando a corto plazo, cuando para Miguel Ángel Ramírez o el cuerpo del primer equipo necesitase, como la semana pasada, que 6 jugadores del Sporting Atlético tuvieron que entrenar un día, 2 o 3 con el primer equipo, que los del primer equipo, el cuerpo del primer equipo, diga: no se ha notado que hayan subido 6 jugadores del segundo equipo, ¿no? Esa era la primera labor, ¿no? Esa era la primera cuestión, mejorar de lunes a sábado, aumentando volumen, aumentando intensidad, por eso hacemos una doble sesión todas las semanas también, por ello hemos aumentado otras cargas como de gimnasio, con un trabajo metódico que lo lleva todo el Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, con Álvaro Vázquez, como preparador físico nuestro, tirando de ello, y yo creo que esa labor de lunes a sábado ser mejores lo estamos consiguiendo en parte, ¿no? Y eso es lo que nos dicen por ejemplo los cuerpos técnicos del primer equipo. Y la mejor noticia, pues que poco a poco los jugadores del segundo equipo se vayan asentando, como es el caso de Flo, el portero, como es Alejandro Lozano, como ha sido en mucho tiempo Esteban Lozano en el primer equipo, y que no se note que son del segundo equipo. Y la otra parte de la cuestión, la otra parte o la otra pata de la mesa, ¿no? Sí. Que es la de competir. Porque a mí me decían: tenemos que salir de la tercera ref, porque estando en una categoría más arriba te enfrentas a mejores equipos, te vas a mejores estadios, hay posibilidad de traer mejores, que yo le doy muchísima importancia, pero relativa importancia, y me explico. Yo me acuerdo, y todavía yo no estaba en Zubieta, que allá por los años 2010, 8, 9, 10, la Real Sociedad B estuvo en tercera división, y de aquel equipo subieron, creo que al primer equipo, 4 o 5 jugadores, algunos internacionales como Íñigo Martínez, Asier y Arramendi. Uno ha llegado a jugar en el Real Madrid, otro en el Barcelona. Es decir, es importante estar en una categoría superior, pero no es lo fundamental para esa formación y sobre todo para ese quehacer nuestro, que es la de ayudarles a los jugadores en ese último trampolín hacia el fútbol profesional o hacia el primer equipo, en este caso del Sporting, ¿no? Con eso no queremos quitarnos la mochila de querer subir, no.
Eso lo hablamos el primer día, lo tenemos guardado en el cajón y es objetivo claro, pero eso no nos va a desviar del otro objetivo que quizás es la fundamental o primordial, ¿no? Sí, bien explicado. Yo creo que de esa manera, como digo, el objetivo, ¿no? Los dos objetivos, que las dos patas de la banqueta de Aitor Zulaika dentro del Sporting Atlético, con esa labor formativa y esa labor competitiva, ¿no? Lo acabas de decir. Analizando un poquito más bueno, pues desde dentro, ¿no? Lo que es esta tercera división, este grupo asturiano. Y viniendo de afuera, Aitor, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás encontrando un poco los equipos de esta categoría? Unos dicen que si más nivel, otros dicen que si menos nivel, que si Asturias es fuerte, otros que no tanto al ser uniprovincial. ¿Cómo estás viendo tú la fortaleza dentro de los equipos de tercera división? Mira, yo creo que era a principios de septiembre o finales de septiembre, cuando me hicieron la primera entrevista unos compañeros de trabajo vuestros o de los medios de comunicación, decía que notaba algunas diferencias, pero que no eran tantas las diferencias entre el fútbol asturiano y el fútbol vasco, por ejemplo, la que yo más conozco, ¿no? Y yo creo que el fútbol asturiano quizás esté un pelín más bajo que el fútbol vasco y lo puedo justificar que allí, en el País Vasco, por suerte, en 100 kilómetros a la redonda tenemos 4 equipos que están en el fútbol, en primera división, y un quinto y un sexto que están en segunda división, que son el Eibar y el Amorebieta, ¿no? Y el Alavés, Osasuna, Bilbao Athletic, la Real Sociedad están en primera división, ¿no? Eso que en 100 kilómetros a la redonda haya 4 equipos en primera división más 2 en segunda división, hace que sus provincias, que sus equipos de fútbol base tengan nivel por el poder adquisitivo y también por los habitantes que tiene el País Vasco, que es más que Asturias, ¿no? Es algo lógico y algo razonable, ¿no? Con datos o con números, ¿no? Pero, por ejemplo, conozco también la tercera división de Navarra, de Rioja, de Cantabria un poco, y yo creo que, por ejemplo, el fútbol asturiano está por encima del fútbol cántabro, riojano o navarro en cuanto a tercera división también, ¿no? Lo digo tal como lo siento y también voy a los datos, porque Asturias tiene más habitantes que Cantabria, que La Rioja y Navarra, ¿no? Entonces, el nivel quizás es un poco menos al País Vasco, pero por encima de Cantabria, Rioja o Navarra, de lo que yo conozco, ¿no? Y luego las diferencias, donde más diferencias he notado un poco es en las instalaciones, ¿no? En las instalaciones, que yo creo que ahí en el País Vasco, yo ya sé que tenemos, y yo no me quiero meter en nada que no sea deportivo, pero ya sé que tenemos un concierto económico que nos ayuda muchísimo y tal, pero sí que las instalaciones deportivas del País Vasco están un paso por delante que las de Asturias, y aprovecho esta ocasión que me dais para mandarles a todo quien sea, no voy a decir a quién, para animarles que inviertan en las instalaciones deportivas, que mejor que la juventud, jóvenes y no tan jóvenes de Asturias puedan trabajar o hacer deporte en unas instalaciones mejores, porque yo creo que se lo merecen, ¿no? No estoy para hablar de aquí de más cosas que no sea lo deportivo, pero sí que he visto esa diferencia en las instalaciones deportivas. Y luego yo... Y está bien que lo digas, hombre, está bien que lo digas. Sí, sí, y si, luego, si lo ves, está bien que lo digas. Y luego, un poco, y ya sé que somos para muchísimos equipos el equipo a batir o el equipo... porque yo he estado en la otra parte de la acera, ¿no? Yo cuando estaba en el Lago Nonac, enfrentarnos a la Real Sociedad B era el partido del año, ¿no? El partido del año en el que más trampas hacías, en el que más protestabas al árbitro y tal, ¿no? Pero quiero decir con esto que les doy muchísimo valor y muchísimo mérito a los árbitros del Principado de Asturias, porque yo creo que aquí, y me incluyo yo, nos quejamos mucho, protestamos mucho, fingimos mucho, los decibelios en el partido se suben con poca cosa, y les doy muchísimo valor a los árbitros del Principado de Asturias, porque estoy viendo que es difícil arbitrar. Me incluyo yo, incluso hemos tenido expulsiones en contra de nosotros, así que no me voy a excusar, pero sí que les doy valor al trabajo que hacen los arbitrajes, porque yo creo que es
les ponemos muy difícil el arbitraje al cuerpo arbitral. Aquí es donde dice mi compañero en la radio, César Constantino, como 22 intentan siempre engañar a 3. Es lo que dice siempre de esa labor ingrata. Aitor, hablando un poquitín ya para ir finalizando esta amena charla, esta entrevista, háblanos un poquito de la categoría y de los que están en la parte de arriba, pero también sin olvidarnos un poco de todos esos equipos que están en la zona de abajo, y hablando un poco también de las instalaciones, lo que te has encontrado, ¿no? Con los campos, pues no sé, cuando tengas que ir a Santa Catalina, cuando tengas que ir a San José, a Llanes, cuando tengas que ir a Tuilla, al Candín, ¿no? Campos pequeños, campos reducidos, bueno, que son aquí de pueblo, ¿no? Como solemos decir aquí en Asturias, pero que son también sitios, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Carismáticos, entrañables, y que son, pues, en buena medida, hay clubes que son auténticamente familias, Aitor. Sí, y mira, el domingo pasado tuve la suerte de conocer el campo de Tuilla, ¿no? Fui a ver el Tuilla Colunga, y lo que dices tú, ¿no? Un ambiente entrañable, familiar, de pueblo, como soy yo, del pueblo, y que con muchísimo respeto hacia toda esa gente que trabaja por amor al arte, sin ningún tipo de interés económico y tal, es de agradar todo el trabajo que hacen, ¿no? Y a lo que me preguntas primero de las instalaciones, ¿no? Pues sí que nos hemos encontrado, mira, decía el día pasado, ¿no? Y no estoy a favor de ello, o sea, porque, por ejemplo, en el País Vasco, este año ha subido por primera a tercera división, creo, como el Barcia aquí, sí. Un equipo que se llama Añorga, ¿no? Que es un barrio de San Sebastián, y tiene un campo muy parecido al de Llanera o al de Tuilla, ¿no? Y no le han dejado jugar, y está jugando en Zubieta, en las instalaciones de la Real Sociedad. No creo que sea justo eso tampoco. Hay que jugar en todos los campos que sean reglamentarios. Estos campos son reglamentarios, y mientras sean reglamentarios hay que forzarse, hay que hacerse a ellos y jugar en ellos. Con esto quiero decir que no comparto la idea de que les han prohibido a la Añorga jugar en su campo y está yendo a jugar a las instalaciones de la Real Sociedad, ¿no? Para mí hay que amoldarse, eso es riqueza también, eso tiene su encanto también, eso es también... Ellos han trabajado para conseguirlo. Eso es, y al final el fútbol es del pueblo, ¿no? Es del pueblo y de la meritocracia, ¿no? Aquí se nos llena la boca hablar en contra de la Superliga, pero luego no queremos o queremos evitar estos campos. ¿Por qué? Si es riqueza en la formación, si es riqueza a la hora de tener respeto hacia todo aquel que compone un club, a todo aquel que trabaja para un club y sobre todo por amor al arte, hay que tener muchísimo respeto por ellos. Y yo, cuando he hablado de las instalaciones, me refería más un poco a los políticos o a las inversiones económicas que hay que hacer, que no lo otro, ¿no? Y luego, en cuanto a la clasificación, tanto para arriba o para abajo, que era la otra cuestión que me has preguntado, yo creo que, para desgracia de ellos, el Barcia se está quedando ahí abajo. Creo que tiene ya en la segunda jornada de la segunda vuelta, creo que tiene 5 o 6 puntos. Sí. Es difícil que salga ahí, ¿no? Y luego, los que puedan acompañar a Barcia en esa lucha por abajo, yo creo que están muy abiertos, ¿no? Y te voy a decir, y le dije el día pasado al entrenador del Condal, ¿no? Así, en septiembre, octubre, cuando estuve viendo partidos, veía, por ejemplo, al Condal y Avilés Stadium cerca de esa lucha, ¿no? Pero el Condal y Avilés Stadium, para mí, como equipo, son dos de los equipos que más han mejorado, ¿no? Y prueba de ello es la clasificación, y he tenido la suerte de verlos en directo y en vídeos, y son dos equipos que igual al principio, en teoría, a priori, estaban destinados a sufrir para evitar el descenso, pero yo la verdad es que ahora los veo muy bien, a pesar de que esto es muy largo, ¿no? Y para la zona de playoff o de lucha de ascenso directo, yo creo que hay una lucha muy bonita ahora mismo para el campeonato entre Llanera y el Sporting Atlético, para la que no descarto ninguno de los que están luchando por el playoff, arrancando desde Caudal, Tuilla, el Entregu, Lealtad, Ceares, que yo creo que serán los que más cerca van a estar de esa lucha por el playoff y de ese posible campeonato
de tercera ref junto con el Llanera y el Sporting Atlético, y lo digo con muchísimo respeto y admiración hacia todos los cuerpos técnicos, jugadores y clubs. ¿Qué te parece? Es la última pregunta que te iba a hacer también. ¿Qué te parece el nivel también de los cuerpos técnicos que estás viendo también aquí en Asturias? Que siempre se ha dicho que somos cantera, ¿no? En eso, pues quizás sí que estuvimos un pasito por delante ser cantera también, al igual que el País Vasco, un poco cantera de entrenadores. Ahí tenemos a Marcelino García Toral, ahí tenemos a Luis Enrique, ahí tenemos a muchos equipos, ¿no? El Pito Velardo, que también ha estado, como dices, en el Sporting, y ha estado también en otros equipos. Bueno, hay muchos entrenadores que se han formado aquí en Asturias y que luego han dado paso a banquetas profesionales. Y bueno, pues aquí en Tercera División yo creo que hay cuerpos técnicos muy majos, como decís allí, y que están bien trabajados los equipos. Llevas toda la razón, y yo creo que a nivel estatal, el nivel de los entrenadores vascos y el nivel de los entrenadores asturianos está muy bien catalogado, y buena prueba de ello son los profesionales que están en el mundo profesional, ¿no? Tanto los asturianos que has mencionado, ¿no? Marcelino, Luis Enrique, Pito Abelardo, en el fútbol femenino. Yo creo que el Principado de Asturias, las entrenadoras y entrenadores de Asturias son vanguardistas y están tirando mucho de ello. Y yo tuve la suerte de estar en el Día del Entrenador Asturiano montado por el Comité de Entrenadores de Asturias. Tuve la oportunidad de conocer a muchos entrenadores, aparte que nos hemos enfrentado a entrenadores o a cuerpos técnicos de tercera división, incluso en los amistosos a entrenadores del Real Avilés, al entrenador de Marino Luanco, y yo creo que es un nivel alto a nivel estatal la de Asturias, nada envidiable a nadie, muy bien cualificados, muy bien entrenados muchos equipos, y que tienen mucho mérito también en esa tesitura de tener que amoldarse a diferentes escenarios, como puede ser el campo de Lealtad o el campo del Tuya, ¿no? Muy completos, cambiantes también en cuanto a forma de jugar y a los planteamientos, y yo creo que eso habla muy bien del nivel de los técnicos y técnicas de Asturias, entrenadores y entrenadoras de Asturias en cuanto al nivel formativo y competitivo, la verdad. ¿Hay alguno con el que hayas intimado un poco más? Quiero decir que, bueno, pues que estés un poco más en contacto con él, o que hayas tenido un poco más de afinidad, no sé, llámalo fútbol, ¿no? Por ejemplo. Sí, mira, he tenido, bueno, porque nos hemos enfrentado en 2 partidos amistosos en pretemporada, y porque él ha tenido una situación similar a la que viví yo el año pasado en el Real Unión con el ex entrenador del Real Avilés, Emilio. Pues he tenido, aparte de que me ha gustado muchísimo, porque les he visto enfrentarse al primer equipo del Sporting aquí en Avilés, porque nos enfrentamos a ellos en mareo en un amistoso de pretemporada, porque nos enfrentamos en un triangular en Mosconia contra ellos, por el juego que realizaban. Ahora con el nuevo entrenador no les sigo tanto, con el que me identificaba y con el que me identifico mucho, pues la verdad es que con él, pues luego, una vez que pasó lo de cuando le echaron de su cargo y tal, pues le mandé, bueno, el día del entrenador asturiano estuve con él también, le mandé un WhatsApp dándole ánimos, y mira, con él he tenido una relación un poco especial, aparte que con todos yo creo que de respeto y de mutua admiración que hemos tenido, ¿no? Bueno, Aitor, pues estamos llegando al final de esta conversación, agradable charla. Darte las gracias por estar aquí con nosotros, por venir, por hablar un poco de la tercera división, y toda la suerte del mundo en esas 2 labores, en la formativa y también en la competitiva para tu equipo, para el Sporting Atlético durante toda la temporada. Que muchas gracias por venir, y lo que digo, mucha suerte. Gracias, eskerrik asko, como se dice allí en el País Vasco. Cuando queráis podáis contar con nosotros para lo que sea, porque así como el fútbol no profesional requiere de ayuda a los medios de comunicación, que vamos a decir que no son top o de Champions League, también necesitan su ayuda, su energía, y que les echemos todos una mano. Gracias a vosotros. Pues así será, como siempre digo, desde
ya ni me acuerdo, desde 2004, 2005, 2006, intentando luchar por llevar gente también a estos campos, a esta tercera división y de ahí para abajo, que también hay partidos hermosos, bonitos. Pues mira, por ejemplo, jugó primero contra el segundo en segunda Asturfútbol este fin de semana pasado. Buen ambiente en la Bárcena, en Turón, por ejemplo, ¿no? Bonito campo también para ir a ver ese partido entre el Turón y el San Claudio, por ejemplo. Nosotros volvemos la semana que viene, será martes, estaremos aquí en Bombiela, en su televisión, aquí en Vins Televisión, para seguir hablando y para que vayan pasando ya los pocos que nos quedan por ir pasando por este plató, que concretamente serán dos, Caudal Deportivo y el Club Deportivo Llanes. Son los dos únicos que nos quedan por pasar por aquí por el plató y luego ya iremos bajando categorías. Hasta la semana que viene, buenas noches, muchas gracias.